Saludos queridos amigos, bienvenidos a Genesaret Internacional. Hoy con una entrega más del tesoro que Dios nos ha regalado, que su palabra, la palabra que nos da aliento, la palabra que nos da confianza, esa palabra que en este tiempo tan convulsionado y tan terrible viene a darnos paz. Atentos, dejo con ustedes a mi esposo, el apóstol Arnoldo Linares. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a Genesaret Internacional a través de nuestra plataforma de YouTube Arnoldo Linares y Genesaret TV. Hoy le damos continuación a nuestra serie Conceptos y entramos en el ciclo de la fe. La fe es, y respondíamos, la fe es un don de Dios en nuestra primera parte. Y en esa parte explicábamos que la fe es el único medio para tomar la salvación, para aceptar la salvación, para creer en la salvación que nos ofrece Cristo Jesús. Hoy vamos a una segunda parte de lo que es la fe. Y la fe es el canal por medio del cual se reciben todos los beneficios de la obra de Cristo. ¿Cómo inspiramos esto con la Escritura? Juan capítulo 5 versículo 24, palabras del mismo Cristo que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A ese versículo le añadimos el siguiente en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, con las palabras del Maestro que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Decíamos entonces que la fe es el canal por medio del cual se reciben los beneficios de la obra de Cristo. Pero para recibir los beneficios de la obra de Cristo es necesario, según el texto que hemos leído, escuchar, oír su palabra. Y cuando hablo de su palabra, lo estoy hablando de modo posesivo, que se entienda que es la única palabra que hay que escuchar, la que hay que recibir para, por la fe, recibir los beneficios de la obra de Cristo. ¿Cómo es esto? Primero tiene que atender específicamente la palabra de Cristo. Por eso él dijo: el que oye mi palabra, por eso lo acentúo. Solamente es a través de la palabra de Cristo que se pueden recibir los beneficios que están incluidos en la salvación. Todo ese contenido que está en la salvación solo se recibe a través de la palabra de Cristo. ¿Por qué hablo en forma delimitada? Porque es la única manera. Esta delimitada exigencia muestra una única y exclusiva manera. Y lo voy a repetir porque me parece que hoy día, entre tantas predicaciones y predicadores y enseñanzas, en estos tiempos tan difíciles, la palabra también está sufriendo algunos golpes que le dan los maestros de manera muy liviana y que no ofrecen o que están ofreciendo una manera muy diversa de llegar a la presencia de Dios a través de otro tipo de lecturas, a través de la meditación, a través de la motivación, a través de una serie de ofertas que, más que ir a la vida y la concepción espiritual del individuo, van a lo emocional. No estoy en desacuerdo en que alimentemos lo emocional y que sanemos lo emocional, pero lo espiritual, la única manera de que haya una relación espiritual y un crecimiento espiritual es a través de la palabra de Cristo. Por eso esta delimitada exigencia: mi palabra es la única y exclusiva manera de recibir los beneficios de la obra de Cristo. ¿Cómo se realiza esto? Con la acción de oír. Por eso Pablo dice en Romanos 10:17: así que la fe es
Miren, yo por mucho tiempo escuché a mucha gente decir, así que la fe viene por el oír. Y textualmente no dice viene, dice la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que la fe nace de la predicación. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Está claro que ningún ser humano por instinto y naturaleza es un ser dotado de fe. Y ya lo dijimos la semana pasada. La fe es un don de Dios. Es Dios añadiéndolo. La fe nace en el momento que se escucha la palabra a través de la predicación. Y a través de esta predicación se debe proclamar única y exclusivamente el mensaje de Cristo. Por eso somos cristocéntricos. Cuando decimos que somos cristocéntricos es porque nosotros solo atendemos a la palabra de Cristo. Por eso fue el énfasis que él pone. Por eso puso mucho énfasis en decir mi palabra. Alguien lo tradujo de esta manera. Por lo tanto, la fe, entre paréntesis, depende del mensaje que se oye. Y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. Así que la fe nace. La fe depende del mensaje que se oye. Y ese mensaje que se debe oír es el mensaje de Cristo. Una vez que se escucha ese mensaje de Cristo, nace la fe. Viene Dios con el don, añade el don para que la gente crea en la palabra de Cristo y por ende recibe los beneficios de la palabra de Cristo. El efecto del don de Dios, es decir, la fe, tiene como objetivo llevar a la gente a creer. Por eso dice que dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tendrá vida eterna. Nuevamente, la delimitada exigencia, cuidando de que la gente no crea cualquier cosa, sino que crea en el que Él lo envió, al que Él lo envió. Por lo tanto, es creer en su palabra, es creer que Dios envió a Jesús para nosotros recibir la salvación. Es creer concretamente. No es decirle a la gente tienes que creer. A la gente hay que decirle tienes que creer, pero también señalarle, hacerle entender en quién creer. No es creer en otras, entre comillas, divinidades y en otros maestros de las otras religiones. Es creer en Jesucristo, en su palabra, como dijo Jesús, para tener la vida eterna. Entonces aquí está nuevamente la delimitada exigencia, cuidando que la gente crea en otra cosa o en cualquier cosa. El Espíritu Santo aplica el mensaje al corazón y nace la fe salvífica para que crean en el Señor. Ese es el objetivo. Cuán indispensable y obligatorio es para el expositor de la palabra de Cristo poseer una estrecha relación con el Espíritu Santo. Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 dice, pues nuestro evangelio, atención predicadores, atención maestros de la palabra, atención discípulos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, está hablando Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Por eso es tan interesante que el predicador, el maestro de la palabra, el expositor de la palabra tenga una estrecha relación con el Espíritu Santo y también con la palabra de Cristo. Por eso Pablo en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por lo tanto, la fe es el canal por medio del cual se reciben los beneficios de la obra de Cristo. Y para que estos beneficios los podamos recibir, es necesario, obligatorio, atender a su
palabra. La palabra de Cristo. Que se active la fe, que nazca la fe por la palabra del Señor, para que el don de fe, es decir, la fe active a la gente para creer en Jesús. La próxima semana continuaremos con este mismo tema, su segunda parte. Y allí vamos a dar la conclusión de todo este ciclo de la fe. Espero que le saque provecho y que su fe crezca, le afirme en toda la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Nos despedimos con amor, con afecto, esperándolos para una próxima oportunidad estar juntos nuevamente. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y por favor, síguenos en todas nuestras redes. ¡Chao!